Bienvenidos a este video, en el cual realizaremos un ejercicio utilizando la tecnología de Adobe.net para manipular la conexión a una base de datos. Desarrollaremos lo siguiente. Primero, crearemos una base de datos de una tienda en SQL Server que contenga una tabla con los registros de ID, nombre del producto, marca y precio. Luego, usando el modelo MVC del modelo Vista Controlador, vamos a crear un proyecto en Windows Form, el cual tendrá las operaciones de mostrar, insertar, actualizar y eliminar. Es decir, vamos a crear un CRUD. Y esto lo vamos a mostrar en un Data Grid View. Las operaciones de CRUD se harán a través de procedimientos almacenados. Nos vamos a dirigir a SQL Server. Aquí ya tenemos creada nuestra base de datos. Primero creamos la base de datos, le damos un nombre y tenemos nuestra tabla. Primeramente tenemos nuestro ID, que es nuestra llave primaria, la cual es autoincrementable. Luego tenemos nuestro registro de producto, luego nuestro registro de marca, que ambos son varchar, y nuestro precio, que es de tipo flotante. Aquí insertamos a la tabla 3 productos, que es de harina, aceite y leche, que nos servirán para este ejemplo, para comenzar a hacer nuestro ejercicio. Luego de esto tenemos nuestros procedimientos almacenados, que a medida que los vayamos utilizando en nuestras operaciones de mostrar, insertar, eliminar y actualizar, los iré mostrando y explicando. Vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Nos dirigimos a Visual Studio y seleccionamos aquí que queremos crear un proyecto de Windows Form. Vamos a colocarle un nombre, vamos a poner tiendita. Vamos a crear. Una vez aquí adentro vamos a empezar a crear nuestras carpetas para separar nuestra lógica. Vamos a crear una carpeta para el modelo, otra carpeta para la vista y otra carpeta para el controlador. Aquí el formulario que tenemos aquí afuera lo vamos a agregar a la carpeta de vista para tenerlo todo ordenado. Y en la carpeta de modelo vamos a tener toda la lógica que tenemos para la conexión con nuestra base de datos. Aquí irá todos los métodos, la cadena de conexión, irá todo lo que necesitamos para acceder a la base de datos y realizar los registros y las operaciones que necesitamos. En nuestra carpeta de controlador irán todas las clases que necesitamos para la lógica de nuestro programa. Este sirve como un puente que conecta al modelo y a la vista. Y en la carpeta de vista, pues ya sabemos que aquí va todo lo relacionado con lo que necesitamos para nuestro formulario. Bien, empecemos con el modelo. Vamos a agregar una nueva clase. Vamos a nombrar conexión. Esta clase la vamos a usar para establecer la conexión con nuestra base de datos. Para ello necesitamos importar unos espacios de nombre. Vamos a importar system.data, que es el que contiene todas las clases nativas de Adobe.net para trabajar con C#. Vamos a importar también system.data.sql client, que este contiene las clases para conectarnos y trabajar con la base de datos SQL Server. Vamos a colocar que nuestra clase va a ser de tipo público. Bien, para conectarnos con SQL Server necesitamos acceder a la clase de SQL Connection y la vamos a nombrar conexión.
Esto va a ser igual a su constructor, y el constructor, aquí adentro tenemos que pasar un string, que este string es el que se va a conectar con la base de datos que nosotros tenemos. Primero tenemos que indicar al servidor. Nuestro servidor, como es local, lo vamos a indicar con un punto para que sepa que es un servidor que nosotros tenemos en SQL Server de forma local. Luego tenemos que indicar la base de datos con la que queremos trabajar, que es tiendita. Después tenemos que especificar que la seguridad es integrada y le vamos a poner aquí true. Esto es lo que necesitamos para conectarnos con nuestra base de datos. En un dado caso que ustedes tengan un nombre de usuario y una contraseña, lo tienen que especificar aquí. Tienen que especificar su user y su password. Pero en mi caso, solo con estos datos ya puedo acceder a mi base de datos. Bien, ya tenemos nuestra cadena de conexión y ya se la pasamos al constructor. Después voy a crear los métodos para abrir la conexión y para cerrar la conexión. Vamos a crear el método de abrir conexión. Este va a ser de tipo SQL Connection. No voy a poner abrir conexión como nombre. Y aquí vamos a crear una condición. Si connection.state es igual a connectionState.close, es decir, si el estado de la conexión es igual a cerrado, entonces vamos a decir que la conexión va a estar abierta y retornamos la conexión. Y así tenemos nuestro método de abrir conexión, que lo que hace es que si la conexión está cerrada en dado caso, entonces la va a abrir con este método de abrir conexión de la clase SQL Connection y nos retorna la conexión ya abierta. Y el otro método es del de cerrar conexión, que también es del tipo SQL Connection. También le voy a nombrar cerrar conexión para que sea un poco más específico. Y aquí vamos a agregar otro condicional también. Le vamos a decir si el estado de la conexión es igual a open, entonces la conexión va a estar cerrada y retornamos la conexión. Este es todo el contrario del de abrir conexión. Aquí si nuestra conexión está abierta, entonces la vamos a cerrar y retornamos la conexión. Eso es lo único que hace. Y esto es lo que necesitamos para los métodos de abrir y cerrar conexión de esta clase. Ya teniendo esta clase ya creada, entonces dentro de la carpeta de modelo vamos a crear otra clase. A esta clase va a ser el modelo para las operaciones de nuestra tabla de productos. Como va a ser el modelo, entonces tenemos que especificar en el nombre como tipo de nomenclatura una M que haga referencia al tipo de clase que es modelo, y luego el nombre de la tabla que es productos. Aquí también vamos a agregar los espacios de nombre. Bien, una vez creada la clase, antes de comenzar a crear nuestros métodos que contienen los comandos y las instrucciones,
tenemos que agregar las clases que vamos a necesitar. Primero vamos a agregar nuestra clase de conexión, que es la que acabamos de crear. Vamos a llamar conexión y esto va a ser igual a su método. Luego tenemos que agregar una clase que es para los comandos de SQL. Entonces agregamos SQL command, vamos a poner que se va a llamar comando. Esta va a ser igual a su constructor. Después necesitamos la clase de SQL data reader, que esta es para leer los datos que contenga nuestra tabla. En esta no le vamos a asignar su método constructor, porque esta va a recibir una tabla que la vamos a obtener de data table, de la clase data table. Este va a ser igual a su constructor. Luego de importar y instanciar nuestras clases, vamos a empezar a crear nuestros métodos. El primer método, como la primera operación que vamos a hacer es la de mostrar productos, entonces vamos a crearlo. Esta va a ser de tipo pública, va a retornar una tabla, data table, vamos a nombrar mostrar productos. Bien, primero lo que hacemos es que en nuestra operación, antes de mostrar los productos, tenemos que abrir nuestra conexión. Entonces vamos a decir que queremos abrir la conexión de SQL. Entonces con el comando y la propiedad connection vamos a asignarle la conexión. Entonces accedemos a nuestra clase de conexión y le pasamos el método de abrir conexión. Luego de abrir nuestra conexión, con un comando tenemos que especificar la instrucción que nosotros queremos realizar, y esta va a ser igual a un string. Dentro del string tenemos que agregar la consulta, es decir, aquí iría el select from productos. Aquí iría nuestra consulta plana para poder acceder a los productos de nuestra base de datos. Bien, si nos vamos aquí a SQL Server, para nosotros poder mostrar nuestros productos, creamos un procedimiento almacenado con la instrucción create procedure. Creamos el procedimiento almacenado, le nombramos mostrar productos, y esto lo único que hace es hacer un select asterisco from productos. Selecciona todas las filas de nuestros productos, todas las tablas, y esto es lo único que hace este procedimiento almacenado. Entonces copiamos el nombre del procedimiento y en vez de la instrucción lo pegamos aquí. Luego tenemos que especificar en un comando el tipo de comando que vamos a ejecutar, y a este le vamos a asignar el command type punto. Y aquí, si nuestra consulta es plana, así como lo hice de primero, que es select asterisco from producto, entonces seleccionamos texto. Pero si es un procedimiento almacenado, tenemos que seleccionar store procedure. En este caso nosotros, como creamos un procedimiento, entonces tenemos que seleccionar esta opción. Bien, después tenemos que leer estos datos. Entonces tenemos que acceder a que nuestro SQL Data Reader leer va a ser igual al command.executeReader, que esto lo que hace es ejecutar la lectura, y esto se le asigna al SQL Data Reader de leer
para que pueda leer los datos que nos retorna. Y los datos que nos ha retornado tenemos que asignárselos a la tabla. Entonces llamamos a tabla en su método de load y aquí le pasamos leer. Ya después que nosotros ya le hemos pasado la lectura a la tabla, cerramos la conexión. Por último ya retornamos a la tabla. Y así hemos creado nuestro método para mostrar los productos. Ahora los vamos al controlador y aquí vamos a agregar una clase que esto va a ser el puente que va a conectar nuestro modelo con nuestra vista. Entonces le vamos a agregar una C de controlador para que podamos diferenciar nuestra clase y le vamos a poner el nombre de nuestra tabla, que es productos. Aquí voy a importar el system.data, que es un espacio de nombre para usar una clase. Necesitamos usar la clase DataTable. Y aquí instanciamos nuestra clase de modelo. Entonces ponemos modelo productos, vamos a nombrar productos para poder diferenciarla. Va a ser igual a su constructor. Vamos aquí a M productos, era con mayúscula. Vamos aquí a importar nuestra carpeta de modelo para poder instanciar y creamos el método para mostrar productos. Entonces vamos a poner public data table porque retorna una tabla y le vamos a agregar el mismo nombre, mostrar productos. Bien, aquí vamos a instanciar la clase data table para guardar la tabla. Vamos a poner que tabla va a ser igual a productos punto mostrar productos. Es decir, que aquí el objeto de tabla que contiene un data table le vamos a asignar lo que tiene nuestro método mostrar producto de nuestro modelo y vamos a retornar nuestra tabla. Eso es todo lo que haríamos en nuestro método en nuestro controlador. Bien, ya tenemos nuestro controlador. Entonces nos dirigimos aquí en nuestra vista para poder trabajar en esta parte. Y para mostrar nuestro producto tenemos que agregar un data review. Entonces lo agregamos aquí. Vamos a dar un espacio un poco grande. Vamos a deshabilitar estos controles. Y en propiedades dpg productos será el nombre que le agreguemos. Bien, aquí en auto size column le vamos a poner la propiedad de fill para que se rellenen todas las columnas aquí y damos doble clic aquí en el formulario para cargar el método load. Ya aquí en el código, luego de nuestra clase vamos a importar la clase modelo perdón, la clase controlador de productos y le vamos a llamar igualmente productos.
instanciamos el espacio de nombre de controladores. Y ahora, para mostrar nuestro producto, vamos a agregar un método que lo vamos a llamar mostrar productos. Y aquí llamamos a nuestro data grid view, que es DTG productos, el método de la propiedad data source, que esta propiedad es la que contiene todos los datos de las tablas y de las columnas del data grid. Y esto va a ser igual al método mostrar productos de nuestro controlador, que contiene la tabla que viene de la base de datos, y aquí se la asignamos de esta forma. Entonces ya tenemos nuestro método. Entonces mandamos a llamar aquí en nuestro método load. Probamos. Y como vemos aquí, ya nos está funcionando. Ya podemos ver aquí los registros que teníamos en nuestra base de datos. Ya está funcionando. Bien, de esta forma es como ya hicimos el proceso de mostrar los productos. Ahora faltaría el proceso de insertar los productos. Para eso vamos a agregar unos elementos aquí. Vamos a agregar unas etiquetas. Low battery, please charge. Power off. Y unas cajas de texto para poder insertar los datos que necesitamos. A esta etiqueta le vamos a poner productos, a esta le vamos a poner marca, y a esta le vamos a poner precio. A esta caja de texto le vamos a nombrar txt nombre, a esta le vamos a poner txt marca, y a esta txt precio. Bien, ahora agreguemos un botón para insertar los productos. Va a ser un poco grande, así. Vamos a poner en su propiedad texto guardar, y en su propiedad de name btn guardar. Bien, ya tenemos los elementos aquí en nuestra vista para poder trabajar con la inserción de los datos. Ahora nos vamos al modelo, y aquí para mostrar nuestros datos tenemos que crear otro método que nos sirva para ejecutar las instrucciones que nos servirán para acceder a nuestra base de datos y hacer el proceso de insertarlos. Entonces vamos a crear la public void insertar productos. Esta es de tipo void porque no nos va a retornar nada, sino lo único que va a hacer es ejecutar los comandos. Entonces, como ya dije, primero lo que hacemos es abrir el estado de conexión, luego tenemos que ejecutar la propiedad de command text para poder enviarle el comando y así insertar los productos. Nos vamos para SQL Server, y aquí para insertar nuestros productos tengo también creado un procedimiento almacenado. Este procedimiento lo que hace es que recibe tres parámetros.
recibe un parámetro de producto que es de tipo varchar, un parámetro de marca que también es de tipo varchar y otro parámetro de precio que es de tipo float. Con estos parámetros lo que hace es insertar en nuestra tabla de producto los valores que recibimos de nuestros parámetros. Insertamos el valor del producto que recibimos, insertamos el valor de marca y del precio. Esto es lo que hace nuestro procedimiento. Copiamos su nombre y lo pegamos aquí en este string. Luego de que nosotros especificamos en la instrucción con un comando de type, con la propiedad de command type, tenemos que asignarle el tipo de comando que estamos ejecutando y seleccionamos store procedure para indicar que es un procedimiento almacenado. Luego tenemos que especificar los parámetros que este procedimiento almacenado está recibiendo. Es decir, como vimos aquí, tenemos que especificar que recibe un producto, una marca y un precio. Para ello, aquí en los paréntesis de nuestro método tenemos que agregarlos. Tenemos que decir que recibe un string producto, marca y un double precio. Estos son los datos que recibe. Estos datos los va a recibir de estas cajas de texto de producto, marca y precio. Bien, aquí ya especificamos los parámetros que va a recibir. Entonces lo que hacemos es que con la clase comando elegimos la propiedad de parameters, que esta es la que ejecuta los parámetros, y tenemos que ejecutar el método de add with value, que lo que hace es agregar los valores. Este método recibe dos datos. Primero recibe un string. Aquí en el string tenemos que colocarle el parámetro que recibe nuestra instrucción. El primero que recibe es producto. Y luego el otro dato que tenemos que colocar aquí es el valor del parámetro que estamos recibiendo, que es este que estamos aquí recibiendo del método, que este es producto. Y eso sería todo. De esta forma especificamos que el parámetro de nuestra instrucción recibe el parámetro que nosotros le estamos indicando en el método. E igual hacemos para los parámetros de marca y precio. Entonces copiamos aquí y ponemos aquí que el parámetro marca recibe el valor de marca. El parámetro de precio recibe el valor de precio. Y así los tenemos especificados. Después, con el comando tenemos que colocar el método execute no query. Este método ejecuta la instrucción con sus parámetros y también nos devuelve las filas que han sido afectadas en nuestra base de datos. Luego colocamos el comando parameters y llamamos el método clear. Lo que hacemos aquí es que estamos limpiando la propiedad de los parámetros, ya que cada parámetro recibe un valor. Entonces, si nosotros queremos hacer otro insert, no podríamos porque los parámetros están llenos. Entonces al final de cada inserción tenemos que limpiarlos. De esta forma tenemos ya creado nuestro método. Ahora nos vamos a nuestro controlador y aquí también tenemos que crear otro método de public void insertar productos.
y aquí le ponemos los parámetros que recibimos, que es string producto, string marca y double precio. Como aquí estamos en nuestro controlador, como sabemos, nuestras cajas de texto nos devuelven un valor de string. Entonces, para no estar convirtiendo valores aquí en la vista, en nuestro controlador vamos a colocar que reciba el string y ya aquí adentro hacemos la conversión. Entonces aquí llamamos nuestra clase productos, llamamos a nuestra clase productos el método insertar productos y aquí adentro pasamos los valores de producto, marca y el de precio, pero para precio lo convertimos a tipo double porque nuestro método del modelo recibe un double. Y así lo tenemos terminado el método del controlador. Ahora nos vamos a la vista y creamos el evento clic de nuestro botón de guardar para guardar los valores que pongamos aquí en nuestras cajas de texto. Aquí le voy a cambiar el nombre que le puse a productos, voy a poner productos. Bien, creamos el evento y aquí dentro del evento vamos a mandar a llamar a nuestro controlador de insertar productos y le vamos a pasar nuestros valores. Se lo vamos a pasar el valor del producto, el de marca y precio. Entonces primero colocamos el de producto, que es txt nombre.text, luego el de marca, que es txt marca.text, y luego el de precio, que es txt precio.text, y así se los mandamos. Después queremos que nos muestre un mensaje que nos diga que se insertó correctamente. Luego de esto, también después que nos muestre un mensaje, queremos que nos actualice los productos. Entonces llamamos a nuestro método de mostrar productos. Y luego de esto, lo que queremos es que, como tenemos ya escrito valores en nuestras cajas, que nos limpie las cajas. Para eso creamos un método y le vamos a poner limpiar. Aquí adentro vamos a colocar txt nombre y llamamos al método clear, que este limpia los valores que tenga, igual txt marca punto clear y txt precio punto clear. De esta forma limpiamos nuestra caja y llamamos a nuestro método aquí de limpiar para que nos limpie los datos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que todo este bloque de código vamos a cortar porque lo vamos a colocar dentro de un try, para así, si nos genera un error, que nos lo capture y que lo muestre un mensaje que nos diga que el error va a ser lo que nos devuelva la excepción, es decir, la propiedad de mensaje que contiene el error que ha ocurrido. Vamos a probar. Y vamos a insertar un producto. Vamos a colocar aquí leche, miro, $2. Vamos a guardar.
y nos dice que se ha insertado correctamente. Como ven aquí, la inserción funciona, pero tenemos un problema. Lo que pasa aquí es que se duplican los datos, ya que en nuestro método load estamos llamando el método de mostrar productos, que viene del controlador. Entonces lo primero que hace es mostrarnos nuestros productos, y como después insertamos uno y luego de insertar volvemos a llamar al método de mostrar productos, nos llama al método nuevamente ya con el producto insertado, como podemos ver aquí. Por eso vemos que se duplican. Entonces vamos a arreglar este problema. Para arreglar este problema lo que hacemos es que en nuestro método de insertar producto vamos a crear otro objeto de nuestro controlador para de esta forma no sobrecargarlo. Entonces llamamos a nuestra clase y aquí le vamos a poner otro nombre. Y aquí le cambiamos el nombre. Refrescar. De esta forma estamos arreglando nuestro problema. Probemos de nuevo. Insertemos otro producto. Damos a guardar, nos dice que se ha insertado correctamente. Y si vemos aquí, ya no nos duplica los datos, ya de esta forma los muestra ya actualizados sin duplicarlos. Y así es como tenemos nuestro método de insertar productos. Y así sería el funcionamiento del método del modelo. Si en un dado caso nosotros cambiamos un parámetro que recibe, por ejemplo aquí en producto, colocamos otro nombre que no es el que recibe nuestra tabla, y si lo ingresamos, nos manda un error, nos dice que el procedimiento o la función insertar productos esperaba el parámetro producto que no se ha especificado. Entonces aquí tenemos que colocar exactamente los parámetros que está recibiendo nuestro procedimiento almacenado. No podríamos cambiarle el nombre. Al igual tenemos que asignarle lo que recibe. Bien. Ahora, como ya creé el proceso de insertar, voy a crear el proceso de eliminar un producto. Para esto lo que queremos es que cuando nosotros seleccionamos una fila, eliminemos todo este registro. Lo que necesitamos para eliminar un registro es el ID. Como en nuestra tabla tenemos que el ID es único, es decir, no se va a repetir, si nosotros accedemos al ID de nuestra fila, estamos accediendo a todo el registro y es lo que necesitamos. Vamos a hacerlo. Aquí en nuestra vista vamos a agregar un botón. Vamos a cambiar el texto, lo voy a poner eliminar. Y aquí en el nombre voy a poner btn eliminar. Pero antes de crear la vista me voy a ir al modelo. Y aquí voy a crear el método para eliminar el producto. De igual forma va a ser de tipo void porque no nos va a retornar nada. Se va a llamar eliminar producto. Vamos a abrir la conexión. Y aquí especificamos
el parámetro de command text que recibirá la instrucción que necesitamos y nos vamos aquí a SQL Server. Aquí tenemos nuestro procedimiento almacenado para eliminar productos. Este procedimiento necesita solo un parámetro. Como dije, solo necesitamos el ID. Y con esto ejecuta la instrucción de elimina de productos, donde el parámetro que recibamos de ID va a ser igual a nuestro registro ID que tenemos en nuestra tabla, de esta forma. Y eso es todo lo que hace. Entonces copiamos el nombre de nuestro procedimiento almacenado para copiarlo aquí. Luego especificamos el tipo de comando, que ya vimos que es un stop procedure, y después colocamos el parámetro con el método de agregar el valor. Y aquí en nuestro método le ponemos que necesitamos un ID, que es el que recibimos de nuestra vista. Y aquí en nuestros parámetros vamos a poner que el parámetro que recibe nuestra instrucción es ID, que tiene que ser el que recibamos de aquí del parámetro del método que tenemos aquí. Y eso es todos los parámetros que recibamos. Después tenemos que ejecutar los parámetros con el comando execute non-query y que nos devuelva las filas afectadas. Y también tenemos que limpiar los parámetros para que podamos eliminar más de un registro. Ahora nos vamos a nuestro controlador y aquí también tenemos que crear el método para eliminar productos. Aquí mandamos a llamar a nuestro método de eliminar productos y este método va a recibir solo un parámetro, va a recibir el ID. En este caso, como la columna ID va a ser un string, entonces colocamos string. Y aquí adentro hacemos la conversión a entero para mandarlo a nuestro modelo. Bien, ya terminamos. Nos vamos a la vista, creamos el evento de eliminar y aquí en el evento de eliminar, primeramente, como ya mencioné, tenemos que seleccionar una fila. Entonces tenemos que crear una condición. Vamos a poner si en nuestro data grid view la fila seleccionada es mayor a 0, es decir, que cuando nosotros seleccionamos una fila, el índice siempre va a ser mayor a 0. En dado caso que no seleccionemos ninguna fila, el índice es -1, entonces por eso ponemos que sea mayor a 0 en su propiedad count, que este es que obtiene el número total de los elementos. Si esto sucede, entonces nos va a ejecutar la instrucción de eliminar, que va a ir aquí adentro. Y si no, pues que nos muestre un mensaje que nos diga seleccione una fila. Bien, aquí adentro lo que vamos a colocar es la instrucción de eliminar. Como no tenemos ninguna caja que reciba el ID, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una variable que va a ser de tipo string, se va a llamar ID, y la vamos a iniciar con el valor de null. Esto es para que ya tenga un valor por defecto.
Vamos a crear esta variable después de que nosotros instanciamos nuestra clase de controlador. Bien, vamos a colocar aquí que nuestra variable id va a ser igual a nuestro data grid view en la fila que tenemos seleccionada. Queremos la celda que tenga como nombre id. Necesitamos su valor y este valor lo vamos a pasar a cadena. Y eso es lo que hacemos. Accedemos a la fila seleccionada en la celda id y de esta celda queremos su valor y lo retornamos como cadena. Luego llamamos a nuestra clase controladora productos, el método de eliminar productos, y aquí le pasamos el id que recibimos nosotros. Luego queremos que nos muestre un mensaje que nos diga que se eliminó correctamente. Después que nos muestre los productos actualizados. Vamos a probar. Bien. Si yo selecciono una celda y le doy a eliminar, me dice que seleccione una fila, porque no estoy seleccionando nada más que solo la celda. Entonces, para seleccionar la fila, tengo que colocarme aquí. De esta forma la selecciono todo. Si le doy a eliminar, me sale el mensaje de que se ha eliminado correctamente. Y así es como funcionaría nuestra instrucción de eliminar. Ahora necesitamos el proceso de actualizar nuestros productos. Es decir, que cuando yo selecciono una fila y le doy a actualizar, a un botón de actualizar, los datos que tenemos aquí de nuestras filas quiero que se pasen aquí a las cajas de texto, para que así dentro de las cajas de texto pueda editar un dato que yo necesite cambiar y al momento que yo le dé guardar se actualice ese dato. Entonces vamos a hacer eso, pero antes de eso necesito crear el método en el modelo. Voy a crear el método que tampoco va a retornar nada. Voy a poner actualizar productos. Voy a abrir la conexión como siempre. Y aquí voy a ejecutar la propiedad command text para indicarle la instrucción que necesito para actualizar los productos. Me voy a ir aquí a SQL Server a ver el procedimiento y aquí tengo el procedimiento de actualizar los productos. Este recibe 4 parámetros. Recibe un ID de tipo entero, recibe un producto de tipo varchar, recibe la marca y recibe el precio. Y ejecuta la instrucción update de la tabla de productos, donde nuestra columna producto va a ser igual al parámetro que recibamos. Nuestra columna marca va a ser igual al parámetro de marca que recibamos, al igual que precio. Donde el ID de nuestro registro va a ser igual al ID que recibamos. De esta forma es como actualizaríamos un registro. Entonces copiamos la instrucción y la pegamos aquí. Luego tenemos que especificar el tipo de comando que estamos ejecutando, que es un procedimiento almacenado, y luego especificamos los parámetros que ya vimos que recibe el ID,
el producto, la marca y el precio. Entonces los colocamos aquí. Agregamos con el método, primero agregamos el ID, que tiene que coincidir con el parámetro ID, y hacemos lo mismo con los demás parámetros. El parámetro producto tiene que coincidir con producto. El parámetro de marca también, al igual que el parámetro de precio. Luego ejecutamos los parámetros y que nos devuelva las filas afectadas, y limpiamos los parámetros para que podamos actualizar más de un registro. Ya creamos nuestro método de actualizar productos, nuestro modelo, nos vamos a nuestro controlador y aquí también tenemos que crearlo. Vamos a colocar aquí los parámetros que vamos a querer recibir, que es el ID del producto, marca y precio. Los colocamos todos en string para no poder tener que convertir datos en la vista. Llamamos a nuestro método de actualizar producto, nuestro modelo, y le pasamos nuestros datos. Primero es el ID, que como es un entero lo vamos a convertir, y después le pasamos el producto, la marca y el precio, que como es un double tenemos que convertirlo a double. De esta forma ya los tenemos. Ya creamos nuestro controlador. Nos vamos a la vista y agregamos otro botón. Vamos a colocar como texto actualizar. En su nombre vamos a poner ETL actualizar y creamos el evento. Al igual que el botón de eliminar, en el evento tenemos que seleccionar una fila. Entonces creamos también la condición de que nuestro data grid view tiene que seleccionar por lo menos una fila, y si no, que nos manda el mensaje de selecciona una fila. Bien, aquí adentro vamos a colocar nuestras instrucciones para actualizar. Igual aquí tenemos que colocar primero nuestro ID, que este va a ser igual a datagrideview.currentRow, la fila que tenemos seleccionada. Queremos acceder a la celda ID, su valor, y lo queremos pasar a cadena. Lo mismo hacemos con las demás celdas. Con la celda productos, marca y precio, y aquí solo le cambiamos algunos datos. Le vamos a poner que txt nombre punto text, la caja de texto va a ser igual a la celda producto que tenemos seleccionada. También aquí txt marca punto text va a ser igual a la celda marca que tenemos seleccionada. También txt precio.text va a ser igual a la celda precio.
Vamos a probar. Aquí igualmente si yo selecciono solo una celda y le doy a actualizar, me dice que seleccione una fila. Voy a seleccionar esta fila y voy a tocar actualizar. Como vemos aquí los valores de ID, los valores de producto, marca y precio se han colocado en nuestras cajas y de esta forma nos sale más fácil editar su valor. Podemos editar el valor del nombre del producto, la marca o el precio. En este caso lo único que hemos hecho hasta ahorita solo es pasar los valores a las cajas de texto. Si queremos editar un valor desde aquí, por ejemplo aquí lo voy a cambiar un valor de 3, lo que estamos haciendo aquí es un insert. Aquí nos dice que se insertó correctamente porque no estamos pasando ninguna actualización todavía, por eso crea otro insert. Entonces cuando nosotros seleccionamos una fila y le damos a actualizar, al momento que nosotros cambiamos un dato, cuando toquemos guardar, queremos que se actualice. Queremos que nuestra aplicación sepa que ya estamos actualizando un valor. Para eso necesito una variable. Aquí voy a colocar una variable, va a ser de tipo bool, voy a poner editar. La voy a inicializar con el valor de false. Y aquí en el evento actualizar le voy a poner que si se toca el botón de actualizar, el valor de editar va a ser true. Es decir, aquí le estamos diciendo que estamos editando. Entonces después que nosotros vamos a editar un producto, en el botón guardar tenemos que especificarlo cuando estamos insertando y cuando estamos actualizando. Para eso creo una condición, lo pone si editar es igual a false, quiere decir que si nosotros no estamos editando sino que insertando, voy a querer que se ejecute el código para insertar un producto, que es este. Entonces, y si no, si la variable editar es igual a true, entonces queremos que ejecute el código para editar. Vamos a colocar el bloque try para que pueda ejecutar algún error. Y aquí voy a mandar a llamar al método de actualizar productos de nuestro controlador y le voy a pasar las variables. Primero le voy a pasar el ID, que este como es una variable no necesito ponerle ninguna propiedad. Luego tengo que pasar lo que contenga nuestra caja de texto nombre, luego lo que contenga nuestra caja de texto marca y lo que contenga nuestra caja de texto precio, así. Luego quiero que me muestre el mensaje. De que se actualizó correctamente. Después que nos muestre los productos ya actualizados. Y por último también quiero que me limpie los controles de las cajas de texto para que pueda actualizar otro registro. Y por último le voy a poner que editar va a ser igual a false. Quiere decir que hemos terminado de editar, entonces si quiero insertar un producto, entonces ya no es necesario que vuelva a tocar el botón. Si ocurre un error en este código, quiero que lo capture y que nos muestre un mensaje. Que nos muestre el mensaje de error más
lo que nos devuelva lo que ha capturado la exhibición. De esta forma. Vamos a probar. Bien. Voy a seleccionar la última fila, esta, y le voy a tocar actualizar. Bien, aquí ya nos copió los valores a nuestras cajas de texto y aquí le puedo cambiar. En el nombre le voy a poner chocolate. Le voy a poner que valga 5 y le voy a dar guardar. Y aquí nos muestra el mensaje de se actualizó correctamente. Le voy a dar a aceptar y como vemos nuestro registro ya no se volvió a insertar, sino que solo se actualizó, como vemos aquí, y podemos ver que ya todo está funcionando correctamente. Y eso sería todo para los procesos de mostrar, insertar, eliminar y actualizar utilizando la tecnología Adobe como un modelo para acceder a nuestra base de datos.